Okay, let's go. Bueno, pues hoy viernes, son las 7:15, va a empezar un nuevo capítulo y nos vamos a ir a tierras castellanas. Vamos a intentar pescar pues unos barbitos, intentarlo, no sé cómo estará, y carpitas, ¿no? No sé cómo están los pantanos porque lo he visto en relación con el año pasado, pues ha subido bastante. El año pasado estuve pescando un 50 y tantos o por ahí. Sí, entre un 40 y muchos, 50, y ahora básicamente están casi todos por encima del 90%. Así que vamos a ver qué nos encontramos, cómo afrontamos las jornadas. Voy a echar 2 días en 2 embalses diferentes. Así que bueno, ahora creo que tengo unos 350 kilómetros más o menos de viaje, que voy a salir ahora. Y mañana pues vamos a ver cómo se da la cosa y vamos a ver cómo afrontamos el día, y según lo veamos pues ya os iré contando. Venga, vamos a ver cómo sale esta jornadita, este fin de semana de pesca solo. Bueno, pues nos encontramos ya en el pantano. He estado mirando el tiempo, la verdad que ha mejorado bastante. Daban nubes y claros, al final se va a quedar muy pocas nubes. El viento también ha bajado, daban 17, 18 kilómetros hora y se va a quedar en 13. Así que ahora mismo son las 8 de la mañana, es pronto. Entonces voy a distribuir el día. Lo primero voy a estar empezando a pescar a ninfa, con una ninfa muy pequeñita. Muy chiquitita, la llamo la pelusa. Yo creo que es la mosca que más peces me ha dado, más carpas. Hablando de carpas de tamaño medio, de 4 kilos para abajo, es una mosca que funciona realmente bien. Y en cuanto vea un poquito de actividad, pues aquí el propósito pues es venir a pescar a seca. Las carpas les cuesta mucho, ya sabéis, subir a seca, pero bueno, insistiendo siempre se le puede hacer subir alguna. Y bueno, al final por los barbos, ¿no? Que es a lo que venimos. Luego si veo que se levanta bastante aire o tal, o luego a mitad del día, a las 2, 3 de la tarde, si veo que se para la actividad en superficie, pues cambiaría otra vez a ninfa, a lo mejor un poquito más lastrada si hay más viento, que por la tarde suele levantar más viento, a lo mejor algún estilo de mopa o de estas de colita de goma, todo en conejo seguramente, color negro, para poder visualizarlas bien. Y bueno, la verdad que el día pinta muy bien. Está el pantano llenísimo, nunca lo había visto tan lleno. No sé cómo va a estar para andar, a lo mejor está en algunas zonas bastante complicadas, pero bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco, iremos cambiando dependiendo de lo que nos pidan los peces. Nos tendremos que ir adaptando constantemente. Así que bueno, voy a pescar, no lo he dicho, con una Redington Vapen, línea 6, carrete 5.6, con la línea es una Rio, una Perception. La verdad que es un equipo muy lanzador, que en estos sitios que suele hacer un poco de viento, estas zonas suele haber bastante viento, pues nos ayuda a lanzar. Y luego otro indispensable para mí, ahora que los embalses están tan llenos, hay mucha vegetación en las orillas, pues es la cesta de vanadora. La cesta de vanadora, esta ya es muy viejita, tendrá 15 años, es mi primera cesta, de hecho ya la he tenido que reparar. Pues creo que es indispensable. Si vamos sin cesta, vamos a sacar 5 o 6 metros, van a estar en el suelo, se va a estar enredando con toda la vegetación. Va a estar sonando el carrete. Yo creo que esto es indispensable, vamos, sobre todo en este tipo de embalses que ahora está tan lleno, hay mucha vegetación, como os digo. Llevas aquí tus 6-7 metros sacados y en cuanto detectas el pez, solo tienes que ponérsela y a pelear, y te olvidas de que si es que ha sonado el carrete, que es que se me engancha, que se me ha hecho un bucle a la línea. Yo creo que es indispensable. Hay gente que la utiliza, hay gente que la odia. Yo cuando voy pescando, a lo mejor vadeando dentro del agua, no me la suelo llevar nunca,
pero en este tipo de situaciones que me hacen de orillas y ahora está tan lleno, cuando está tan bajo a lo mejor que hay playas lo utilizo menos, pero ahora yo creo que es indispensable. Así que bueno, vamos a ver cómo se da y poquito a poco. Así que venga, vamos a ver qué tal se da. Va, ahí está. Lo mismo había sido mejor una línea 7, porque hay mucha vegetación, pero bueno, es un barbito pequeñito. Vale, chicos. Bueno, pues como veis, un barbito con una ninfita, con la pelusa, como os digo yo, es mortal. Se ha pinchado bien. Vale. La pelusa, un barbito pequeñito, muy divertido, muy sano. Vamos a soltarle. Tranquilo, que vamos al agua, tranquilo. Venga. Vamos. ¡Hala! Y mira, aquí en la misma orilla nos encontramos una percasol muerta. Bueno, hacía tiempo que no había mucha percasol por aquí, tampoco hay mucha. Bueno, algún cangrejo se la comerá. Sacamos línea de nuevo. Primer pececito. Con la pelusa. Ahí la tenéis. Una mosca muy pescadora. Una ninfita muy pescadora. No la había visto, estaba ahí. Me ha fallado, se la voy a poner otra vez. Ahora sí. Una carpita. Se ve algún barbo. Hemos cogido uno. Yo creo que a lo mejor en un rato, ahí ha subido otro. En un rato a lo mejor se podría poner seca. A lo mejor tiene buena actividad. Muy peleona. Con la línea 6 es muy divertido.
barriguita con la pelusa. Como veis es que esta mosca es increíble y lo sencilla que es. Muy bonita. Bueno, vamos a soltarla, que se quiere ir. Adiós. Volvemos a sacar línea. Como veis, hay mucha vegetación y la cesta de banador aquí pues es, para mí es fundamental. Sacamos aquí 3-4 metros, ahora no hace falta distancias largas. Por aquí viene, son barbos. No sé, me estoy planteando poner una seca. Voy a dejarle un poquito más, porque seca siempre va a ser más divertido. Bueno, pues al final voy a poner una seca. Veo mucho barbo por la orilla, muy orillado. Y aunque la pelusa, que estoy pescando con ella, una pequeña ninfa, ya os la montaré. Aunque me está dando resultado, aquí venimos a pescar a seca. Así que he cogido una carpita y un barbo y voy a poner una hormiguita, yo creo. Voy a cambiarla. Por cierto, estoy pescando en un 23. Quizás a lo mejor tendría que haber subido un poco el grosor a un 26 o por ahí. Hay demasiada vegetación. Pero bueno, vamos a aguantarle de momento. Y a ver, nos partirán seguramente, pues los barbos ya sabéis que las arrancadas son increíbles. Y en cuanto haga un quiebro, nos va a romper. Voy a montar una hormiguita voy a montar. Una hormiguita así pequeñita, con un pequeño jacle marroncito. Bueno, se verá bien. Vamos a probar primero con esto. Tengo un cachito de foam blanco para poder localizarla bien. No hace mucho viento. Vamos a ver. La verdad que tiene mucha agua y veo bastantes peces. Ha habido unos años que el barbo había bajado bastante. O no se veía o no se estaba reproduciendo bien. Así que es una grata sorpresa que en este trocito que llevo poquísimo, pues vea tanta actividad. Muy contento, la verdad, ya que en la zona centro básicamente el siluro está terminando con él. No se recuperan las poblaciones, yo creo que cada año va menos. Espero equivocarme, pero lo veremos. Bueno, hormiguita de ala, vamos a probar, a ver los primeros lances que tal nos da. Voy a revisarla un poquito. Vale, creo que está perfecta. Venga, pues vamos a seguir. Parece que va. Está moviendo las piedras. Se le ha vuelto a poner. Está chupando las piedras y no quiere saber nada. Se lo mueve por delante. Ha subido y ha rechazado. Ah, qué pena. Bueno. No sé yo, como suba, ahí va a estar complicado clavarle. Y hemos fallado. Ah, me he adelantado a clavarle. Bueno. Vamos a ver por aquí. Sí, por esa quita por ahí. Aquí arriba.
No sé yo. Uf, madre mía, cómo se complica la cosa. ¡Epa! Vamos a intentar bajar otra vez. Fallado. Ha fallado. Bueno, es lo que hay. Buscaremos otro que nos deje. Bueno, pues nada, estamos aquí intentando a seca y la verdad que alguno ha subido, pero tienen muy poca actitud. He montado un escarabajo chiquitito y he puesto un bajo más largo de 12 pies, a ver si consigo hacerle subir, pero están difíciles. Están infeando, están chupando las piedras, así que bueno, voy a intentar levantar alguno. Voy a salir abierto y un poquito más de viento, a ver si ahí se me hace más fácil, y si no, bueno, pues me tocará poner una mosca muy poco alastrada en un color natural y sacarlos a ninfa, porque al final tienes que darle lo que pide el pez, ¿no? Es como está complicado el día. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue esto. Qué cabrones están. Bueno. ¡Ah! ¡Oh! Están imposibles. ¡Ah! Era buenísimo.
Hay un árbol o algo. Es imposible sacar un pez. Imposible sacar un pez. Lo veo complicado sacarle. De aquí para afuera. No sé, va a salir para afuera. Vale, ahora sí. Ahora podría. Madre mía, chaval. Bueno, pues un barbito a ninfa, es imposible sacarlo a seca. Tienen tanta comida que no hacen caso omiso. Así que nada, con la pelusa otra vez, un barbo muy bonito, muy fuerte, casi le pierdo, pues se ha enredado entre toda la vegetación que hay sumergida, hay demasiada vegetación. Así que nada, me voy a llevar a soltarlo y nada, va a estar ya complicado, pero bueno, va saliendo algún pecito de vez en cuando y va estando la cosa entretenida. Vamos a devolverlo. Pues nada, vamos a intentar otros lances, pero vamos, ya la seca la he dejado por imposible, porque nada, suben, comen mal, se me han fallado, la golpean, se me han soltado, es complicado, así que voy a seguir con la ninfa y bueno, lo que vaya saliendo. Estaría difícil, pero bueno, algún pececillo vamos sacando. Vamos a seguir. Apretarla contra la vegetación, hay que apretar. Suavizarla aquí un poco. Vale. La picada.
Bueno, pues otra carpita, una carpita ahora. No es muy grande, es una picada muy bonita. No es muy grande, pero bueno, seguimos con la ninfa, la pelusa otra vez, ya no la voy a quitar. Y bueno, pues una carpita muy divertida. He tenido que forzar mucho, menos mal que bueno, este es un equipo potente, aunque es de línea 6, pero es un equipo potente y la puedes frenar. Así que voy a devolverla y a ver si se nos ofrece otra oportunidad. Vamos para allá. Bueno, seguimos. Vamos a intentar sacar otra y a ver cómo termina esto. Bueno, pues otro barbito con la pelusa. Ahí, como podéis ver. Bueno. Vamos a soltarle. Bueno, pues otro bonito barbo, fíjate. Está con los granos y estamos a últimos de junio. O sea que fijaros cómo está aquí el tema. Con la hormiga de ala me ha sorprendido porque es que no están subiendo. Muy bonito, chiquitín, pero bueno, es una picada muy bonita. Vamos a soltarle. Adiós. Qué lance más bonito.
ballesta. Una picada muy bonita. Aquí. Una ninfita. Algo muy bonito. A ballesta. Ha sido una picada preciosa. Adiós. Nada, que sea rápido. Una picada muy bonita. No tenía hueco porque he lanzado desde aquí. Así que genial. Bueno, pues voy a dar por concluido el día, ya que pues ha empezado a nublar y básicamente no se ven los peces. Un día muy complicado, más complicado de lo que yo me esperaba. Venía pues con una cosa en la cabeza en cómo afrontar el día y al final pues nada, se ha desbaratado todo. He empezado con la ninfa como tenía planeado, han empezado a entrar peces, he sacado alguna carpa, un barbo, pero veía bastante barbo por la orilla y decidí poner seca pues antes de lo que yo esperaba. Y resulta que pues que al final nada, me he tenido que adaptar porque el embalse está súper lleno, muy complicado de andar, todo lleno de ramas, vegetación en las orillas, como se verán los lances, por lo que los peces están metidos debajo de las ramas y es que con la seca era imposible. Tienen mucho alimento, entonces no tienen ninguna necesidad de subir a ningún ni escarabajo, ni hormiga, ni nada. Suben, mucho rechazo, otros comen mal y se sueltan, así que bueno, pues ha sido muy complicado pescar a seca. Al final he conseguido sacar alguno, ya por amor propio, y luego pues nada, decidí intercambiar la seca con la ninfa y básicamente he pescado más con la ninfa, con la que yo llamo la pelusa, una ninfa que me funciona muy bien, siempre me da buenos peces. Básicamente lo utilizo para las carpas, pero los barbos también la toman muy bien. Igual también te rechazan bastante, pues los barbos, bueno, no son como las carpas, pero bueno, he conseguido sacar unos cuantos barbos a ninfa, alguno a seca. La verdad que contento, para como pinta el día, ha pintado el día muy contento. Mañana, bueno, pues acabo de preparar las líneas, lo he dejado todo preparado, bajo nuevo, tipe nuevo. Mañana nada, otro embalse. Otro escenario, no sé cómo estará, sé que también está muy lleno. Allí creo que hay bastante más carpa que barbo, así que como va a ser una jornada más corta, pues se la dedicaré creo que básicamente a las carpas, con ninfas, y bueno, estaré pescando yo creo hasta las 3-4 de la tarde y bueno, pues veremos a ver qué tal se da el día. La verdad que hoy estoy bastante contento, aunque claro, no es el resultado que yo me esperaba. Pero bueno, siempre como se dice, es mejor estar aquí que en el trabajo, ¿no? Hay que estar pescando, que es lo nuestro, ¿no? Estar aquí en la naturaleza y disfrutar de lo nuestro. Así que bueno, vamos a seguir y mañana a ver qué nos depara el día. Vamos a ver cómo se presenta mañana la jornada. Venga, vamos a por otro día más.